Y como les dije, vamos a ir derechito y sin escalas con el doctor Héctor L. Frisby porque tenemos temas bien pendientes y quiero que ustedes nos vayan ayudando, por supuesto, a ir compartiendo y a dejarnos sus comentarios. Así que, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos. Bien, perdón la semana pasada, pero es que yo me duermo como a las 10:30 porque me despierto a las 3 de la mañana, entonces por eso es que me duermo a esa No, hora. doctor, una disculpa, una disculpa. Nosotros estábamos justamente arreglando aquí el tema del internet y se nos fueron los técnicos bien tarde. Entonces, pues vamos justamente a retomar. Me gustaría empezar con el tema que teníamos pensado la semana pasada, que es un tema que le sigue dando muchas vueltas a las conferencias de prensa y en los medios de comunicación. Y es este tema de las muertes, ¿no? Si hay más muertes de las reportadas o cómo está la cifra de muertes. Es la cifra que más ha, pues, que más mueve, vamos a llamarlo mediáticamente. Entonces, quisiera que empezáramos justamente con esto. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de falso? Miren, hay algo que se llama exceso de mortalidad o exceso de muerte, y eso es algo que es importante que la gente lo entienda. El término en salud pública se llama desplazamiento de mortalidad, porque si nosotros vemos la gráfica, vemos como alguna causa eventual que nosotros nombramos como un factor ambiental, un fenómeno ambiental, es decir, algo que sucede, desplaza las tendencias habituales de mortalidad en otro sentido. Entonces, el desplazamiento de mortalidad, que es lo que nosotros conocemos en salud pública, la gente lo conoce como exceso de muerte o exceso de mortalidad o tasa de exceso de muerte. Esos son todos los nombres que puede recibir. Entonces, si ustedes ven las gráficas que se publicaron, incluso las publicó la Secretaría de Salud, las publica el INEGI, van a ver un diferencial, que es un número importante de muertes. Son cerca de 380,000 muertes, casi 400,000 muertes de exceso de muerte del año pasado a este año. Es decir, son 400,000 muertes más de las que se esperaban. Las tasas de exceso de muerte es el número de incremento del fallecimiento, pero no todos están relacionados con el evento ambiental. ¿Qué es un evento ambiental? Un evento ambiental puede ser una ola de calor, por ejemplo. Si hay una ola de calor en una zona de un país o hay un frío inusual, vamos a decir, en el norte del país, vamos a ver que hay un poco más de muertes en esa estación. Entonces, en principio, se le atribuyen a todas esas excesos de muerte, todas esas se le atribuyen al evento ambiental. También los brotes, las epidemias o las pandemias son otro evento ambiental. Todas se le atribuyen a la pandemia, en este caso a COVID-19. Pero ¿qué pasa? Después nosotros en epidemiología, en bioestadísticas, hacemos algo que se llama efecto de cosecha. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que tomar todo ese exceso de muerte e ir sacando las personas que no corresponden a ese grupo, porque puede suceder que haya en ese grupo muchas otras personas que murieron por alguna otra causa no directamente relacionada y se le estamos atribuyendo. Calculamos que eso equivale a cerca de entre el 18 y el 20% de las muertes del exceso de muerte. Entonces, ese número de personas de mortalidad se parece ya un poco más a lo que habíamos calculado inicialmente, que yo puse en un video desde hace un año, que les dije que el número de muertes a esta época iba a ser de alrededor de 315,000. Y eso es lo que esperábamos. No hay sorpresas, no hay nada que sea sorprendente ni nada que no hayamos calculado. Desde luego, todo eso lo tenemos calculado. Ningún país tiene todos los muertos contados, ni todos los casos contados. Y los países que se han dedicado a gastar dinero en hacer pruebas, ahorita están arrepentidos porque ya no tienen dinero para otras cosas. Y el ejemplo más claro es el Reino Unido, que se endeudó como por de 20,000 millones de euros o de libras esterlinas. Es una locura lo que se endeudaron en pruebas. Entonces, lo cual pues, es un terrible error, ¿no? Ahora, doctor, ahí entraría este tema que escuchamos mucho. Cuando nosotros fuimos a ciertas zonas, por ejemplo, Iztapalapa, la gente tenía mucho la duda de, es que mi familiar no murió de COVID, él entró por un padecimiento del corazón y entonces murió y le pusieron en el acta de defunción que era COVID. ¿Cómo podemos, me queda claro que hay diferentes escenarios, pero cómo podríamos hacerle entender a la gente que hay distintas posibilidades y que no se casen, digamos, con una? Porque hay mucha gente que dice, no, es que no fue COVID y me lo mataron en el hospital, por ejemplo. Acuérdense que, bueno, de repente, digo, yo entiendo a la gente cuando se le muere un familiar y es una muerte inesperada, pues eso puede ser traumático para algunas personas.
pero recuerden que incluso hay un video en mi canal que se llama "Y al final es con COVID y no por COVID". Recuerden que los pacientes se mueren con COVID, es decir, a los pacientes les da COVID, se infectan por SARS-CoV-2, les da COVID, y entonces los pacientes, cuando tienen una plataforma de una salud frágil, entonces se complican, y entonces un paciente se muere por sepsis, se muere por edema pulmonar, se muere por un derrame cerebral, o por una enfermedad vascular cerebral hemorrágica, o por una hemorragia pulmonar, y se registra la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 hasta el fondo del acta de defunción como un factor desencadenante. Entonces también es importante explicar cómo es que se estructura y cómo es que se forma un acta de defunción en México, para que la gente entienda, ¿no? Pero en realidad México no está ni escondiendo los casos ni ocultando los números. En realidad no se puede hacer eso, no es tan sencillo. Lo que sí se puede es subregistrar, y hay casos en los que no se registra, pero eso se aclara, esos números se aclaran. Incluso durante la pandemia de influenza del 2009 que hubo en México, se subregistró de manera muy importante, pero luego se pusieron al corriente los números. Luego ya se aclararon las cifras y se vio que los números habían estado subregistrados, pero se hizo la aclaración y ya los números más cercanos ya se pudieron anotar. Ahora, vamos a pasar de ese tema a otro, porque ya veo que ahora sí se nos están acumulando las preguntas, doctor. Ujú. Pero vamos con el tema de las vacunas. Uno de los temas que está sacudiendo mucho a los medios de comunicación son las vacunas de aire, como muchos las han denominado. Y, por ejemplo, tenemos un comunicado del Instituto Politécnico Nacional sobre la enfermera que vacunó aire. En el comunicado dice el Instituto Politécnico Nacional que una brigadista que recibió capacitación como todos los voluntarios, estudiante de la carrera de enfermería, en lo que se puede calificar como un error humano, aplicó una inyección a un adulto mayor, de lo cual hay testimonio audiovisual, y también lo hay de que enseguida se aplicó la vacuna de manera correcta y sin complicación alguna. Al respecto de esto, ¿no? Ya se pidieron disculpas, se habla de que pues, fue un error en el momento, fue una voluntaria, se subsanó y demás, pero los medios de comunicación lo han retomado y lo maximizaron, y el presidente López Obrador refirió que él no descarta que se trate de un montaje. ¿En qué supuesto caso podríamos caer en que esto fue un montaje? No sé, eso sí yo no te lo puedo decir. Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente, meme. Todas las personas que hemos estado involucradas en servicios de salud, sabemos que una persona que toma una jeringa vacía, camina hacia la persona, le introduce la aguja y luego se la saca sin empujar nada en el émbolo, y luego camina a una mesa, toma un folleto y le empieza a explicar al paciente cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna que no le puso, que según ella le acaba de poner. Eso habla de un nivel de maldad muy importante, o sea, porque, o sea, eso no es un error. Eso no es un error. Me da mucha pena lo que diga. Yo no sé si sea montaje, si sea falso, si le pagaron, si no lo sé, pero eso es muy grave. Eso es terriblemente grave. Pues ustedes pongan, miren, yo como médico, lo más importante en mi profesión es el paciente. No soy yo, no es si me equivoqué. Si me equivoqué, lo tengo que reconocer. La parte más importante de la vacunación son las personas. Si a esa persona no le pusieron la vacuna, la enfermera pone la jeringa, se da cuenta que no tiene vacuna y le dice: señor, discúlpeme, se me olvidó montar la vacuna, regresa, toma una vacuna de verdad y se la pone. No es el único país en donde ha sucedido. Sucedió en Brasil, y en Brasil sucedió porque las enfermeras estaban robándose las vacunas y las estaban vendiendo en la calle a la gente que conocían. Entonces, yo creo que lo más importante, en primer lugar, es que se sancione a la persona que hizo esto, porque eso es completamente antiético, atenta contra la ética médica, la ética de enfermería, contra toda la ética. A mí, las cuestiones políticas, que si están a favor, que si espiaron, que si quieren quedar a hacer mal a alguien, eso a mí no me importa. A mí me importa el paciente que estaba ahí sentado, que estuvo formado, que esperaba que lo vacunaran, que confiaba que lo vacunaran y estuvo a punto de que lo engañaran. Yo no sé si los demás se pusieron de acuerdo. Yo no creo que el paciente se haya puesto de acuerdo y vacúnenme de mentiras. No, esto es algo muy grave. Lo que sucedió es algo muy grave, porque eso lastima la confianza de las personas.
Entonces, que se haga una investigación, que se haga una investigación y que vean y que se castigue a los responsables. Yo no sé, a mí la política me importa lo mismo que un pepino frito, o sea, nada. A mí lo que me importa es que la gente confíe. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colorado, a mí que me toca invitar a la gente a que se vacune, el convencer a la gente de que se vacune muchas veces es algo muy difícil y que sucedan este tipo de cosas, a mí la verdad es que sí me genera una incomodidad muy particular porque quienes nos dedicamos a procurar la salud de la gente lo vemos como algo muy grave, ¿no? Ya las cosas políticas y todo esto, a mí la verdad es que no me interesa hablar de eso. Ahora, doctor, veo que aquí muchos dicen que se trató de una novata, ¿no? Que fue una enfermera novata y que No, por eso se lo atribuye. no. Una persona novata se da cuenta de que una jeringa está vacía. Y si está vacía, dije, ¿saben qué? La jeringa estaba vacía, discúlpeme, no le inyecté nada. Pero en el video, o sea, yo vi el video y la señora esta mete la aguja y la saca. O sea, una novata sabe que hay que empujar un émbolo para poner una inyección. O sea, eso no es un error de novato. Eso fue eso no sé qué haya sido. Digo, no lo quiero calificar, pero lo, la parte más importante de esto es el paciente. Y tendrían que haberle dicho al paciente, sabe que no lo vacunamos, que creo que fue lo que sucedió después y que lo vacunaron perfecto. Eso es lo que a mí me importa. Si esta señora fue un montaje y si le pagaron, y si, digo, porque veo que aquí en el chat hay mucha gente que dice que le pagaron y que era un montaje, pues ofrezcan las pruebas que ustedes tienen, con lo cual saben que es un montaje, ofrezcanlo y vayan al Ministerio Público y levanten una denuncia contra esa persona que ustedes vieron que le dieron dinero y que es un montaje. Hacer acusaciones así es muy difícil, es muy complicado. No se tiene que hablar tan a la ligera. No se puede decir ni que es inocente ni que es culpable. Y si alguien pone aquí en el chat que fue un montaje y que le dieron dinero, ok, presenten las pruebas que tienen, porque hablar así nada más por hablar, eso no es responsable ni es respetuoso y habla mal de quien lo dice, no de quienes lo escuchamos. Y por último, doctor, me gustaría plantear ese tema antes de ir con las preguntas. La vacunación del presidente, ¿no? Resulta polémico para muchos que el presidente en algún punto haya dicho, primero voy a hacerme estudios para ver si me vacuno o no me vacuno por el tema de los anticuerpos. Después que dijera, si me vacuno, que después dijera, me voy a esperar 2 semanas y que el día de hoy dijera, disipara todas las dudas, dijera, me voy a vacunar, aunque todavía tengo anticuerpos, me voy a vacunar en 15, 20 días para también poner el ejemplo de la vacunación y que no anden ahí disipando. ¿Qué tan importante resulta la vacunación de un presidente? Y se lo quiero también plantear porque hay muchísima gente que no sé si no han visto las conferencias de prensa o si les dio miedo el que el presidente de Argentina, que ya estaba vacunado, le diera COVID y entonces empiezan a decir, es que no sirve la vacuna. ¿Cómo podemos llevárselo a la gente que quizás no lo entiende? Yo sé que aquí en el chat hay muchos que sí, pero a los demás. Fíjense que esto ya lo habíamos platicado y acuérdense que las vacunas protegen contra enfermedad grave y contra hospitalización y desde luego contra la muerte, pero no protegen contra la infección. Las personas pueden volver a infectarse. En el caso particular del presidente de México, él se infectó por una variante, una de las variantes, lo más probable es que sea la variante, la que nosotros conocemos como wild variant, que es la variante original. Pero acuérdense que hay otras 4. En este momento, como en México no hay tantos casos de las otras variantes, puede ser que tenga cierto grado de protección, porque si el presidente se expone a una persona que tenga la variante sudafricana o la variante del Reino Unido, se puede volver a enfermar. Y él es un adulto mayor que tiene, eh, que tiene hipertensión y que está obeso. Está bien, tiene mucha resistencia, camina mucho, perfecto. Eso a mí me parece extraordinario. Es un hombre fuerte, es un hombre inteligente, eso yo no lo pongo en cuestión, pero es un adulto mayor que tiene hipertensión y que está obeso. La recomendación es que se vacune. Él se debería vacunar porque la vacuna lo va a cubrir contra las 5 variantes que hay ahorita en el mundo. Y eso es muy importante por su seguridad. Ahora, si lo quiere hacer para dar un ejemplo, aún mejor. Ustedes imagínense que todos los obesos, hipertensos de México digan, no nos vamos a vacunar hasta que el presidente se vacune. Imagínense, ¿cuántos obesos hipertensos hay en México que no tienen la resistencia física que tiene el presidente?
Entonces, yo creo que más allá de estar pensando en rivalidades políticas, eso, hay que pensar en la gente, porque México está lleno de gordos y está lleno de hipertensos. Entonces, como un ejemplo, debe ser, ¿saben qué? Yo todavía estoy protegido, tengo anticuerpos, pero es muy importante para todas las personas obesas, hipertensas que tienen mi edad o mayor, adelante. Aquí pone Marta Tobar, tiene sobrepeso, no obesidad. Hay diferencias. Échame la diferencia, Marta. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Del índice de masa corporal? Adelante. Hablamos de lo que ustedes gustan. No lo tomen personal. Yo no estoy atacando a nadie. Estoy hablando de las características de una persona. Entonces, es muy importante que los pacientes hipertensos que estén con sobrepeso u obesidad, está bien, vamos a concederle a Marta, con sobrepeso u obesidad, ya tienen dos comorbilidades, les da COVID, son pacientes que tienen incrementado su riesgo de mortalidad y de complicaciones. Son pacientes que se tienen que vacunar. Y por último, ahora sí se me estaba olvidando el último tema, que hoy se aprueba la vacuna COVID de India, que acaba de ser probada por México. ¿Qué esperamos de esta vacuna, doctor? Pues es una vacuna que tiene una etapa 3 corta, todavía no podemos definir cuál es la cifra más importante, cuáles son los números de la eficacia de esta vacuna. Están alrededor del 96-97%, es decir, entra dentro de las otras vacunas, no entra dentro del grupo de todas las vacunas. A mí me entusiasma mucho que la velocidad de la vacunación va mucho más rápida de lo que se pensaba. Está bien que la gente esté desesperada y quiera más y que sigan exigiendo siempre que la gente exija más. La gente, no estoy hablando de los medios de comunicación ni de rivalidades políticas, la gente, ojalá se vacune más pronto. Recuerden, al principio de la pandemia, cuando estábamos en febrero o marzo, dijeron que la vacuna iba a tardar como 16 o 18 meses, es decir, ahorita apenas estaríamos viendo las primeras vacunas y se adelantó muchísimo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos había dicho el presidente Joe Biden que íbamos a tener 100 millones de personas vacunadas en los 100 primeros días de su gobierno y ahora ya le subió a 200 millones de personas en los 100 primeros días. Entonces, es muy importante que estemos presionando a los gobiernos. Los gobiernos están para servirnos. Y recuerden, las tres obligaciones fundamentales de los gobiernos es seguridad, salud y educación. Entonces, eso es lo que nos tienen que ofrecer. Y hay que presionar, sea el gobierno que sea. Pues vamos a entrarle entonces con las preguntas porque ya se nos acumularon y son varias. Rubén nos dice, buenas noches, ya me vacuné hace 25 días y no me han vuelto a llamar para la segunda dosis. ¿Puede no hacer efecto la primera? No, 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 no. Depende qué vacuna sea, depende si es la de Pfizer o la de Moderna o la de AstraZeneca, no sé, pero recuerden que ya salieron los estudios en los cuales la segunda dosis se puede poner hasta 42 días, 48 días y no hay detrimento de la eficacia, este, ese, eh, no les hace daño a los pacientes, pueden incluso esperarse. Y acuérdense que hay protocolos también de investigación que nos dicen que se pueden poner dos vacunas diferentes siempre y cuando sean de la misma principio fundamental, es decir, se puede poner la de Pfizer y la de Moderna que son de RNA, o se puede poner la de virus, adenovirus, que se pueden combinar diferentes. Entonces, todo eso lo estamos aprendiendo, pero no hay problema, ¿no? Desde la primera aplicación tienen una protección de alrededor del 70% contra cualquiera de las variantes que hay ahorita en el mundo. Siguiente pregunta, dice Fernando Prado, y creo que es un tema porque no lo hemos tocado. Doctor, yo padezco trastorno de ansiedad. ¿Cómo pudiera afectarme si me llego a contagiar? Ninguno, ninguno. El trastorno de ansiedad, es muy importante que el trastorno de ansiedad sea tratado. El trastorno de ansiedad es un desequilibrio bioquímico de la corteza singular anterior, es decir, es una parte del cerebro que no tiene un equilibrio bioquímico y es muy importante que tenga tratamiento farmacológico y no se afecta de ninguna manera, ni con ninguna de las vacunas. Con lo que sí se afecta es con COVID. Uno de los 50 signos y síntomas que quedan como secuela de COVID es el incremento o el inicio de un problema de ansiedad. Acá nos dicen Aurora. Tengo 59 años. ¿Falta mucho para que me vacunen? 58 años, 59. 59, híjole,
No creo, no sé cómo estén los programas de vacunación en México, no sé cuándo vayan a empezar a vacunar a las personas de 60 años, pero no. Va bien la vacuna, la velocidad de la vacunación va bien en México, no va mal, no va lenta, tengan calma y van a ver. Y es más, déjenme decirles una cosa, fíjense, hay ahorita aquí en Estados Unidos una iniciativa que como van a empezar a llegar ya otras variantes aquí a Estados Unidos, fíjense la propuesta que hay. La propuesta que hay es que en vez de que se vacune en el tiempo definido, es decir, 21 o 28 días de segunda dosis a las personas que ya recibieron la primera, están recomendando que se extienda mejor una dosis a más personas para que se cubra a más gente vacunada, más que cubrir a poca con dos dosis. Es mejor tener a un número más grande de personas con un 70% de cobertura con una dosis que tener un número más pequeño de personas cubiertos con el 96% de la vacuna. ¿Qué es esto de la eficacia del 96% o el 70%? Eso significa que si yo me pongo la dosis inicial y estoy protegido contra el 70%, eso significa que si me infecto, tengo la posibilidad de enfermarme, la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de enfermarme hasta en un 30% de enfermedad. Entonces, únicamente me va a dar un 30% de COVID. Eso es lo que significa el 70% de la eficacia. Entonces, piénsenlo, es mucho mejor tener a muchas más personas con un 70% de protección que tener a muy pocas con el 96 o el 100%. Les repito, la vacuna de influenza, que estaba considerada una buena vacuna, tiene un 56 a 58% de eficacia. Entonces, si nosotros con una sola dosis de cualquiera de las vacunas COVID tenemos un 70, pues es mucho mejor que la vacuna de influenza y estamos protegidos. Entonces, todo eso lo estamos ensayando y lo estamos ensayando con base, recuerden, cómo nosotros vemos el desplazamiento de una epidemia o una pandemia. Imagínense que ustedes están a un dron que está a 10 kilómetros de altura y están viendo el mapa de México y el mapa de México es como si fuera un plato con leche y cada vez que surge una cantidad importante de gente que se empieza a contagiar, es como si le echaran una gota de pintura roja y vemos cómo se empieza a expandir. Cuando nosotros vemos eso en los semáforos de colores, tenemos que implementar las estrategias para contener la expansión de ese color rojo. Así es como se diseñan las estrategias epidemiológicas. Y tal vez una estrategia epidemiológica sea esa, vacunar a más personas con una dosis que vacunar a pocas con dos dosis. De hecho, ahí pongo sobre la mesa, lo que ya habría mencionado también el presidente López Obrador, que primero se va a terminar de vacunar los que tienen 60 y más, ¿no? Esa es la primera, 60 y más, terminamos de vacunarlos y nos vamos con el siguiente bloque. Así es, Ahora, y la explicación es la que dio uh-huh. justamente el presidente y la que han dado las autoridades de salud los martes. Y la misma explicación que han dado aquí. La gente entre mayor sea, tiene una tasa de mortalidad mucho más alta y una tasa de complicaciones mucho más alta. La gente mayor de 60 años que se enferma y sobrevive queda con unas secuelas terribles. Y ya empezamos a ver en países como España, Italia y aquí en Estados Unidos personas mayores de 60 años que enfermaron de COVID, que quedaron con secuelas muy importantes y que están presentando unas tasas de suicidio muy altas, porque su calidad de vida se deteriora de manera muy importante. Nos dice Hernán Cortés, y le agradezco el superchat que nos manda. Dice: me pusieron la vacuna Moderna, tuve todos los síntomas, pero también perdí el olfato y el gusto. ¿Es normal? Con la vacuna no, lo más probable es que lo hayan vacunado y él se haya infectado o ya haya ido infectado a vacunarse. Acuérdense que ya les platiqué que hay por ahí 2 o 3 protocolos de investigación en los cuales cuando llegan los pacientes a vacunarse les hacen un frotis nasal, les hacen una prueba de estas nasal de PCR para ver cuánta gente se está yendo a vacunar infectada de COVID. Porque acuérdense que en el 80% de las personas la enfermedad COVID es asintomática o tiene unos síntomas muy leves. Entonces es altamente probable que algunos pacientes estén yendo a vacunarse ya infectados de COVID. Ahora, aquí nos dicen: Estados Unidos ya abrió la vacunación a extranjeros en lugar de dar esas vacunas a países como México que las necesitan urgentemente. Pues está siendo muy incluyente aquí en los Estados Unidos.
se está incluyendo a muchísima más gente, ¿no? Déjame contestar una pregunta que me parece muy interesante, decirle a Berta Rico. Berta Rico está preguntando que qué es eso de las secuelas que le preocupa Ujú. mucho. Te prometo, Berta, métete a Twitter. Terminando esta plática, voy a subir a Twitter una fotografía de las 50 secuelas y entre más grande es la ruedita que tiene ahí, es mayor la frecuencia, pero el 80% de las personas que tienen COVID moderado o severo, que estuvieron hospitalizados, o el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas que tienen un COVID moderado o severo, experimentan por lo menos 2 síntomas a largo plazo. ¿Cuánto? No sabemos, pues porque el COVID acaba de empezar a surgir, ¿no? Pero hay pacientes que tienen hasta 8 o 9 meses y no han recuperado su capacidad pulmonar, no han recuperado el sabor y no han recuperado el olfato por completo. Aquí Alfonso nos dice que lo vacunaron ayer y que hoy amaneció con dolor en todo el cuerpo, que es diabético y es hipertenso, que si eso es normal. La palabra normal, procuramos no usarla en medicina, lo normal es no sentir ninguna molestia. Es esperable. Yo le recomiendo que las personas que se vayan a vacunar se tomen acetaminofén, 2 cápsulas, adultos desde luego estoy hablando, 2 tabletitas de 500 miligramos y de esa manera disminuyen la posibilidad de que los efectos iniciales de la vacuna sean tan severos. ¿Eso que les recomienda qué es, doctor? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y eso qué hace o qué me va a ayudar? Ese medicamento pertenece a una familia es el paracetamol o el acetaminofén, es lo que les recomiendan muy seguido en el Seguro Social y que lo ningunea mucha gente. Es uno de los mejores medicamentos que controlan picos febriles, inflamación y dolor. Es mucho más eficiente contra el control térmico. Entonces los pacientes no van a tener una elevación de la temperatura tan importante. Lo que pasa es que todos tenemos una temperatura basal. Todos tenemos una temperatura con la que despertamos. Vamos a decir, yo siempre despierto con 36.7. Esa es mi temperatura basal. Cuando me vacunan, la temperatura me puede subir a 37.5, lo cual no es fiebre, pero de 36.7 a 37.5 hay un diferencial de 1.2 grados centígrados que mi cuerpo lo va a resentir y me voy a sentir cansado, con escalofríos, me van a doler los músculos, me va a doler la cabeza. Entonces, para disminuir esa pequeña elevación de temperatura que me va a hacer sentir mal, entonces me tomo 2 tabletas de paracetamol o acetaminofén 30 minutos antes de la vacunación y eso disminuye la posibilidad de que se presenten molestias. Y ya por último voy con la tradicional pregunta, que tengo que decir, me siento orgullosa porque ya solo encontré dos de estas preguntas. Y una de ellas es esta, que es alérgica a las cefalosporinas, que si se puede vacunar, tiene 42 años. Y la segunda que encontré ahí es una persona con lupus, ¿qué vacuna debe de aplicarse? La que sea, la persona que tiene, fíjense, las personas que tienen lupus, lo único que pasa es que su sistema inmunológico está confundido y tiene una reacción anormal contra el núcleo de sus células. Es decir, tiene anticuerpos antinucleares. Eso significa que los anticuerpos que está formando esa persona atacan el núcleo de las células de esa persona. ¿Por qué? Porque se confundió el sistema inmunológico y entonces empieza a atacar las propias células. No tiene nada que ver con el proceso de vacunación y con la formación de anticuerpos para cualquier otra cosa. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Y la persona que es alérgica a las cefalosporinas, pues bueno, las cefalosporinas son unos antibióticos, independientemente de qué generación de cefalosporinas sea, no tiene nada que ver con la vacunación. Es un antibiótico y si son alérgicos al antibiótico, pues lo único que tienen que hacer es no tomar cefalosporinas y se acabó, no tienen ninguna otra cosa que hacer. Vi por ahí una pregunta, meme, que es muy importante y mucha gente la está haciendo porque a consecuencia de lo que vieron en el video del señor que vacunaron y no vacunaron y después lo vacunaron, hay algunas personas que incluso me empezaron a escribir en Twitter, ¿cómo sé si a mí de veras me vacunaron? Porque la verdad es que a mí me dan miedo las inyecciones, cerré los ojos y no vi cuando me inyectaron. Entonces no sé si de verdad me pusieron la vacuna o nada más me inyectaron aire. Es decir, eso es lo grave de ese tipo de cosas, que espanten a las personas. Entonces me estaban preguntando que si hay alguna prueba que se puedan hacer para ver si de veras tienen anticuerpos. Y la respuesta es no.
porque es muy probable que la gente que se enferma, es decir, como el presidente, se le puedan determinar anticuerpos, porque depende qué esté midiendo la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos puede medir dos cosas. La prueba de anticuerpos puede medir la proteína S o el spike, que es el piquito, que es el que se inserta en la célula para que se pueda meter el virus, o puede probar, o puede estar la prueba de anticuerpos, puede medir anticuerpos contra una proteína de la cápsula del virus. Entonces, dependiendo qué es lo que mida, esa prueba es muy sensible para gente que se enfermó, pero no para la vacuna. Para la vacuna, lo más fidedigno sería hacer una prueba de anticuerpos neutralizantes o NAbs, NAB, porque es por sus siglas en inglés, Neutralizing Antibodies. Entonces, para hacer la prueba de NAbs, eso se hace a nivel experimental, eso no se hace a nivel clínico ni a nivel normal. ¿Qué son los anticuerpos neutralizantes? Los anticuerpos neutralizantes son los que nuestro cuerpo produce después de enfermarnos o después de una vacuna, y son esos anticuerpos neutralizantes los que van a neutralizar al virus cuando llegue, pero no son específicos como una inmunoglobulina G. Pero eso es lo que podemos medir en un paciente, y también podríamos medir los linfocitos T activados, también lo pudiéramos medir, pero eso no se hace de manera habitual. Normalmente, lo que pasa es que normalmente pues no se miden anticuerpos después de que te vacunas, porque pues ya te vacunaste y ya sabemos, y la manera de medirlo es otra, se hace a nivel experimental. Creo que incluso lo mencionó el doctor Alcocer hoy en la mañana, escuché la conferencia, y él decía, hay pacientes que van a generar anticuerpos detectables al mes o a los años, es cuando se pueden empezar a ver, pero nosotros nos damos cuenta que los pacientes no se enferman, y así es como nosotros hacemos inferencias epidemiológicas. Bueno, creo que esta parte era muy importante mencionarla porque tiene razón. Hay muchas personas que dijeron, no, es que yo no estoy segura si me vacunaron o no me vacunaron y quieren certezas y tienen varias dudas. Entonces, le agradezco, doctor, que nos ayudara a disipar algunas dudas que ya se han acumulado. Insisto, estoy muy contenta de ver cada vez más personas que ya van agarrándole a que, pues, uno se tiene que vacunar, no pasa absolutamente nada, a menos que le haya generado una reacción la primera dosis, entonces ya es de verlo, ¿no? Y no digo reacción alérgica, sino que hablamos de algo, pues, grave. Y como esto no ha pasado todavía, pues, creo que vamos por buen camino. Así es. Doctor, ¿en dónde lo podemos seguir? La gente nos pregunta dónde pueden seguirlo en redes sociales y bueno, usted es muy activo también por allá. Hay dos maneras. Yo soy Héctor L. Frisbee en ambas, en Twitter o en YouTube. Ahí me pueden seguir, ahí está mi canal. Y si me solicitan algún video o algún tema, ahí lo voy a poner. Ahorita le subo a Berta Rico, ahí se lo dedico. Le voy a subir el cuadrito de la fotografía de los 50 síntomas y signos que se pueden presentar como secuelas de COVID. Pues le agradezco mucho, doctor, y nos vemos, por supuesto, el próximo martes. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda semana. Igualmente, hasta luego.